Dios les bendiga, amados hermanos, amadas hermanas. Bienvenido a su canal. Jesús es la respuesta a todo. Hoy en este video estaremos analizando ciertas cosas que pasaron cuando el primer ministro Benjamín Netanyahu se disponía a dar su discurso en la asamblea de la Organización de las Naciones Unidas, en la ONU. Vamos a empezar hablando acerca de lo que es la ONU. Realmente la ONU ha perdido el propósito por el cual se creó. La ONU realmente ya se está moviendo por ciertos intereses, de los intereses de cada país en vez de ser objetivos. Ahora, ¿por qué estoy diciendo esto? Porque vamos a ver el motivo o el propósito por el cual se creó la ONU. Ahora, la ONU se creó en 1945 al finalizar la Segunda Guerra Mundial. ¿Con cuál objetivo o con cuál propósito se creó la ONU? Con el propósito de mantener la paz y la seguridad internacional, defender los derechos humanos en todo el mundo. No pierdan de vista estos dos propósitos porque es algo ilógico lo que pasó, las decisiones o determinaciones que se están llevando ahí y que son realmente muy alejadas o muy ajenas al propósito por el cual la ONU se creó. Ahora bien, mientras el primer ministro Benjamín Netanyahu se disponía a dar su discurso ante la Asamblea General de la ONU, algunos de los representantes de los países, por no decir, en este caso fue la mayoría, comenzaron a levantarse y retirarse dejando el salón casi vacío. Dejando el salón casi vacío. Esto realmente es una tristeza. Es una tristeza, ¿por qué? Porque precisamente el propósito por el cual se creó la ONU es para que los países estén en armonía, para que haya paz, para que haya arreglos. Se supone que tiene que haber tolerancia también. Y realmente es una falta de respeto, hasta una grosería que se hayan levantado y ni siquiera se hayan dado el tiempo para escuchar el discurso del primer ministro Benjamín Netanyahu. Ahora, estoy hablando y voy a hablar de una manera justa. Aunque soy cristiana, voy a dejar de lado y voy a ser imparcial para hablar acerca de lo que pasó ese día. Y realmente hablando o tomando realmente acerca de lo que es la Biblia, la profecía, esto tiene que pasar. Realmente en algún momento, en algún futuro Israel se va a quedar solo. En Zacarías 12:3 nos dice la escritura: y en aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos. Todos los que se la cargaren serán despedazados. Bien que todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. Esto describe un día futuro en el cual Jerusalén se convertirá en una piedra pesada o roca inconmovible para todas las naciones, los cuales se juntarán contra ella, pero quedarán despedazadas o lastimadas al intentar moverla, ya que su fuerza vendrá del Señor. Las Naciones Unidas estamos viendo que están alineándose, poco a poco están en contra de Israel. El mundo entero se está alineando. Las naciones que antes estaban o apoyaban a Israel, ahora vemos que le están dando la espalda. Vemos que le están dando la espalda. Ahora, estas determinaciones son trascendentes. ¿Por qué? Porque ese día se habló de lo que pasó en el recinto. Ese día, ese video circuló a nivel internacional. Realmente a mí me causó mucha indignación, mucha tristeza. ¿Por qué? Porque los representantes de los países, vuelvo a repetirlo, ni siquiera se dieron el tiempo para escuchar el discurso del primer ministro de Israel. Ahora bien, se supone que estas determinaciones se acordaron ese día de reconocer a Palestina como Estado y se acusa a Israel de genocidio.
¿Qué se logra? En este caso, hay ciertas cosas en las cuales antes de que se llevara a cabo, precisamente esta reunión entre representantes de todos estos países, algunos críticos afirmaban que solo era un teatro político, mientras que los partidarios afirmaban que podría ser un paso importante acerca de este tema, de que se reconociera a Palestina como Estado. Ahora, el lunes 22 de septiembre del 2025, la Asamblea General de la ONU en Nueva York celebró una cumbre especial sobre la guerra en la Franja de Gaza. Se trataba acerca de este tema, esta cumbre era respecto a este tema. Francia abrió esta conferencia de alto nivel en la ONU reconociendo a Palestina como Estado, en una medida que el ministro de Exteriores palestino catalogó como histórica. Algunos de los países que aprobaron esto, o que están de acuerdo más bien en este tema de Palestina, es Australia, Bélgica, Canadá, Portugal, entre otros. Y tenemos también unas declaraciones fuera de contexto y fuera de lugar totalmente, porque vuelvo a repetirlo, no sé qué es lo que hayan visto, no sé si están fuera de una realidad en la cual están maquillando las cosas, pero estas declaraciones están fuera de contexto de parte del representante de España, que se atrevió a decir: tenemos que parar ya esta matanza en Gaza. Ahora, Arabia Saudí, es hora de lograr justicia para el pueblo palestino. Justicia para el pueblo palestino. Esas fueron las declaraciones del representante precisamente de Arabia Saudí. Pero ¿cuál justicia? ¿De qué me estás hablando? ¿De qué me estás hablando? O sea, es algo ilógico estas declaraciones que, vuelvo a repetir, están fuera de lugar. Ahora, Israel y su principal aliado, Estados Unidos, ellos fueron firmes. Ellos estaban firmes y han rechazado este informe. Ahora, ¿de qué estoy hablando? Han rechazado el informe de que Israel está cometiendo genocidio, y otros que han llegado a la misma conclusión que Israel y que Estados Unidos, que han denunciado que cualquier plan de reconocer a Palestina como Estado, alegando que hacerlo sería una recompensa por el terrorismo. No sé si me censuren este video, pero quiero hablar, así es la palabra. Entonces, en referencia al ataque, y ellos haciendo alusión al ataque del 7 de octubre del 2023 contra Israel, liderado por el grupo militante Hamas, que hizo perecer, no voy a decir esta palabra, ojalá entiendan, hizo perecer o que dejaran de existir 1,200 personas ese día, el 7 de octubre del 2023. Entonces, vamos a ver algunas de las cosas que se dijo en el discurso que recordó precisamente el primer ministro Benjamín Netanyahu acerca de lo que pasó ese día, acerca de por qué ellos están actuando de esa manera. Ahora, él empieza diciendo esto. Se me hizo como lo más relevante, y pongamos atención a lo que Israel está hablando al mundo, a lo que Israel está gritando al mundo, para que vean el por qué toman esas decisiones o por qué actúan de esa manera. Una parte del mundo ya no se acuerda lo del 7 de octubre. Para nosotros sí lo recordamos. Israel recuerda el 7 de octubre. Ahora, él traía un pin prendido en su ropa con el código QR y dijo, estas fueron las palabras textuales de Benjamín, el primer ministro de Israel: lo que les pido es que levanten el teléfono y con el Zoom puedan abrir el enlace y verán por qué luchamos y por qué tenemos que ganar. El día 7 de octubre, Hamás realizó el peor ataque, escuchen bien,
Hamas realizó el peor ataque a los judíos desde el Holocausto y atentaron o hicieron perecer, para no decir la palabra, a 1,200 personas. Más de 40 americanos y otros extranjeros de países representados aquí. No solamente Israel está dando la cara por los suyos, no solamente Israel está dando la cara por los judíos, sino también cuando pasó ese incidente había extranjeros, había personas de diferentes países. Yo alcancé a ver una entrevista que le hicieron precisamente a una mexicana, hasta mexicanos había ahí, y que precisamente sí, Israel está dando la cara no solamente por ellos, sino por demás países, porque había gente de esos países y quizá fueron los mismos representantes de esos países que se levantaron y no tuvieron ni siquiera el respeto ni la tolerancia para escuchar ese discurso. Ahora bien, Benjamín Netanyahu siguió diciendo, no voy a decir la palabra porque quizá puedan quitar este video, pero espero entiendan, atentaron contra la privacidad sexual de mujeres. Ahora, prendieron fuego a bebés delante de sus padres. Se llevaron a más de 250 personas como rehenes, 207 rehenes recuperados. Y esto ha sido recuperado porque a base de que han hecho acuerdos, a base de que ellos siempre son chantajistas, de que los están siempre, realmente precisamente esa es la palabra, chantajeando con ellos, negociando con esas personas que todavía tienen como rehenes. Ahora, 48 siguen en las mazmorras de Gaza. ¿Qué quiere decir esto? En prisiones subterráneas. ¿En qué condiciones tienen a esas personas? Sin alimentos, hambrientos, sin ver la luz del día, porque precisamente están en una mazmorra que es una prisión subterránea, y lastimados o lastimando su cuerpo. No quiero decir la palabra porque son palabras muy fuertes. Ahora, quedan 20 rehenes vivos. ¿Cómo estarán? Ya se dijeron las condiciones por las cuales o cómo los tienen ahí. Israel está luchando por todos ustedes. Fueron las palabras literales del primer ministro de Israel. Israel está luchando por todos ustedes. Ahora, viene la hipocresía más grande de los líderes que representan a sus países, que quizá actúan por intereses o por miedo. Pero vamos a ver qué dijo el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, en ese discurso. Y vemos la hipocresía de la ONU, la hipocresía de los representantes, y vemos lo que dijo. Muchos de los líderes que nos condenan públicamente, escuchen bien, muchos de los líderes que nos condenan públicamente en privado nos dan las gracias y me dicen que valoran los servicios de inteligencia de Israel y que han prevenido ataques terroristas en sus capitales. ¿De qué forma lo hacen? Quizá le mandan textos, quizá le hablan por teléfono y de privado, es decir, vas, todo está bien, aplauden, vas muy bien Israel, sigue así Israel, me estás ayudando. Pero cuando tienen una cámara enfrente y públicamente condenan lo que está haciendo Israel, eso realmente es una hipocresía. Ahora, sigue hablando en ese discurso y dice, les haré una pregunta muy sencilla, muy lógica. Un país que comete genocidio le pediría a la población civil que supuestamente quiere eliminar que se vaya. Para estar salvos, les diríamos, iros. Si queremos cometer un genocidio, queremos que se vayan para estar seguros. Realmente eso es lo que Israel hace. Yo no sé si estés viendo, yo no sé qué noticias estás viendo, yo no sé qué hayas escuchado, porque realmente también, y tristemente, hubo una campaña que se levantó en contra de Israel.
y hasta los mismos noticieros solamente ponían noticias aparentemente solamente malas, o ellos maquillaban las cosas, o le ponían o le quitaban. Entonces, cada que Israel iba a atacar ciertos lugares, ellos les avisaban precisamente a la población civil. Ellos le decían, tal día vamos a atacar en tal lugar, salgan, no queremos que mueran. Ellos les avisaban. Si realmente Israel se le está condenando por genocidio, esto es algo irónico, esto es algo fuera de lugar, esto es algo que no tiene sentido, porque realmente ellos lo hacían, y en muchos noticieros que no eran quizás públicos o que no eran de televisoras, que eran, realmente ellos estaban dando la nota porque la tienen que dar de cosas que realmente estaban pasando, se veía la realidad de lo que estaba pasando en Israel y de lo que ellos hacían. Ahora, ¿qué es el genocidio? Es el delito internacional, es un delito internacional. Ahora, el genocidio se encuentra en el artículo 2 de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio de la ONU. ¿Qué es el genocidio? El genocidio es cualquier acto cometido con la intención de destruir totalmente o en parte a un grupo nacional, étnico, racial o religioso. Entre estos actos se incluyen causar la muerte, causar lesiones graves o dañar la salud física o mental de los miembros del grupo. Ahora bien, la intención específica de este delito, para que se configure ese delito, tiene que existir, o para que exista el genocidio, debe de haber una intención de destruir físicamente el grupo, no solo una destrucción cultural o una intención de dispersarlo. Entonces, vamos a hacer un análisis y vamos a meditar. Entonces, viendo todo lo que ha pasado, sabiendo y teniendo la información, otra de los detalles que se me olvidó, o que no se me vaya a olvidar más bien decir, es que Israel sea el único país, que manda alimento a las personas con las cuales está en guerra. ¿Saben por qué? Porque Israel sabe que muchos de los civiles no tienen la culpa. Israel sabe que muchos de ellos están siendo también representados y que ni siquiera están de acuerdo con ese gobierno o con lo que se mueve dentro de ese país. Pero eso no habla la prensa, pero eso no dicen los noticieros. ¿Por qué no se hacen virales cuando les llevan comida? Y también ¿por qué no se hace virales cuando el mismo grupo terroristas les quita la comida o no deja que pasen alimentos, y ellos mismos son los que les dicen a la población que no salgan para que cuando llegue el ataque mueran civiles, para luego decir en todos los países que mataron, o que Israel mandó, y que estaban civiles y que le valió y que mataron a civiles, cuando ellos son los que dan la orden? ¿Por qué no dicen eso? ¿Por qué no dicen también que ese grupo de Hamas pone como escudo humano, o se escuda entre sus civiles, para que Israel precisamente mate a los civiles? Pero Israel, el grupo de inteligencia, y les puedo decir algo con toda seguridad y con toda certeza, Dios está con ese grupo de inteligencia del Mossad. Dios les da una inteligencia para que tengan una información que ni cualquier otro país, ni un grupo de inteligencia pueda tener o pueda tener acceso, porque Dios está con Israel, amados y amadas. Así es. Y ellos tienen sumamente, siempre son muy cuidadosos en no atentar contra los civiles. Y a veces puede que se vaya algo que ya no está en sus manos, pero ellos siempre están al pendiente de que ellos pues no dañen a los civiles, porque saben que muchos de ellos, les vuelvo a repetir, ni siquiera están de acuerdo. Ahora, en conclusión, ahora resulta que un país ya no puede defenderse porque le están achacando un delito solamente por defenderse.
Israel es el único país que lleva comida a sus enemigos y les dice también o les avisa que va a haber ataques para que los civiles se vayan y que no haya muertes de civiles, que no haya muertes inocentes. Cuando hacen tregua, yo no sé si ustedes han escuchado o si escucharon o estaban al pendiente de lo que pasaba cuando estaba la tensión aún más fuerte y que hacían tregua precisamente con el enemigo y nunca respetaban esa tregua. Israel respetaba como un hombre honorable, como un país honorable, como un país que cumple con su palabra, digno representante de Dios. Ellos cumplían su palabra, pero lamentablemente siempre el enemigo nunca cumplía. Siempre ellos hacían un trato de 3 días de tregua y ellos al segundo día ya estaban atacando ahí. ¿Por qué la prensa no dice eso? Debemos de ser justos, debemos de juzgar con justo juicio, como dice la Escritura. Entonces, tenemos que ponernos a investigar, porque realmente a veces solamente nos basamos en lo que nos dice los noticieros de los países, pero ellos no dicen la verdad, no dicen toda la verdad. Ellos muchas cosas las omiten porque dicen noticias de acuerdo a los intereses que le conviene a ese país. Israel siempre está al pendiente de no atacar a lugares donde se concentran civiles, población civil. Pero ¿por qué el enemigo? A él no le importa atacar a lugares como hospitales, como esa vez también que atacó un hospital allá en Israel y que había mucha gente, era un lugar público donde no solamente hay hospitales, había muchas personas. Y eso no dicen. ¿Por qué la ONU no toma en cuenta eso? Dice la Escritura que hay de aquel que a lo malo llame bueno y a lo bueno malo. Entonces, y hablando respecto a Palestina, yo no sé de qué está hablando la ONU, de reconocer a qué, porque la repartición de Palestina fue iniciada por la ONU en 1947 con la resolución 181, que proponía dividir el mandato británico de Palestina en 2 estados, uno judío y otro árabe, con Jerusalén como zona internacional. Ahora, por eso la proclamación de Israel, que Israel se declaró Estado independiente el 14 de mayo de 1948. No sé de qué está hablando la ONU, pero a veces no nos ponemos a investigar y nos creemos todo lo que nos dicen porque es más importante que el estar viendo entretenimiento, otras cosas. Yo creo que la población, la gente tiene que despertar y tiene que buscar la verdad y no se tiene que quedar con solamente la información que le da. Entonces, en base a lo que hemos hablado, espero que ustedes tomen su propia conclusión y vean realmente la hipocresía de lo que está pasando en la ONU. Porque ¿dónde están la defensa de los derechos humanos de esas personas que los tienen como rehenes? ¿Dónde están defendiendo los derechos humanos cuando no se les da de comer? Cuando los tienen en mazmorras, cuando les están dañando el cuerpo. ¿Dónde están los derechos humanos? Ahora, ¿dónde está que busca la paz y la seguridad y la armonía de los países cuando un país, por solo hecho de defenderse, por solamente estar defendiéndose, ahora resulta que es el enemigo? Ahora resulta que de ese incidente que aconteció, por haberse defendido, porque la herida todavía sigue sangrando, porque la herida todavía está ahí, porque como dijo el primer ministro Benjamín Netanyahu, quizá la gente, al mundo entero se le puede olvidar, pero cuando le pasa a un país lo que les pasó y cómo fue, de la manera en que fue, de lo más cobarde posible, ellos tienen que actuar y ellos se están defendiendo. Pero también muchas cosas han dicho que son mentira de parte de la prensa internacional. Entonces, oremos por Israel. Oremos por Israel. Hay que inclinarnos a la justicia. Hay que inclinarnos. Y yo les dije al principio, no porque sea cristiana voy a estar del lado de Israel, pero yo estoy también del lado de lo justo. Y lo justo es lo que está haciendo Israel. Lo justo es que ellos se defiendan. Lo justo es que
y me alegra bastante que actúen de esa forma en la cual no traten de dañar lo menos posible a civiles, porque ellos siempre están al pendiente y siempre dan aviso para que la gente salga de ese lugar. Y estoy de acuerdo también y les aplaudo también que ellos lleven comida, aun siendo sus adversarios, pero también tengan la mentalidad y la madurez para reconocer que muchas de las personas no concuerdan, no están de acuerdo con lo que está pasando en ese gobierno, lo que pasa en ese país, y que ellos no tienen la culpa. Dios les bendiga, amados, amadas, y si han llegado hasta aquí, hasta el final de este video, espero dejen su like para que el algoritmo de YouTube lo comparta a otras personas y se suscriban al canal, porque estaremos haciendo más investigaciones conforme Dios nos vaya moviendo. Este tema es un tema de suma importancia y de suma trascendencia, no solamente para los cristianos, sino yo creo que para aquel que está consciente, que le agrada la justicia y que ve que este mundo está totalmente dañado, lastimado, hay tanta maldad que a lo malo llaman bueno y a lo bueno malo. Así que Dios les bendiga.